están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos, encantado de estar hoy día con ustedes para poder hablar sobre este tema tan importante, electrocardiograma en SICA ST elevado. ¿Ok? Vamos a iniciar. Vamos a comenzar con unos aspectos generales. ¿Ok? Lo primero que yo quiero que tengas claro en este tema es que nosotros vamos a tener la cardiopatía isquémica, y la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de muerte en el Perú y en el mundo. O sea, la mayoría de gente muere de enfermedades cardiovasculares isquémicas. Y ahí está muy cerca de los cánceres, ¿ok? Y la cardiopatía isquémica puede ser algo crónico, síndrome coronario crónico, lo que conoces como angina estable, donde el electrocardiograma nos ayuda, sí, pero hay mucha gente que tiene síndrome coronario crónico, es decir, aterosclerosis en sus arterias y no tiene cambios en el electro, pero donde sí, casi siempre hay cambios en el electro es en el cuadro agudo, en el SICA, síndrome isquémico coronario agudo, que lo vamos a definir como un dolor de características típicas usualmente, que dure más de 20 minutos o dos dolores más de 5 minutos. Ahora, este SICA, lo más importante que tienes que hacer al inicio, obviamente luego del ABC, para poder identificarlo es un electrocardiograma. Porque el electrocardiograma, que debe ser tomado antes de los 10 minutos, tomado e interpretado antes de los 10 minutos, te va a definir si tu paciente está obstruida el 100% de la arteria coronaria, y esta obstrucción, además de ser el 100%, es principalmente de fibrina, más que de plaqueta, y la muerte celular va a ser de toda la pared del miocardio, es decir, transmural subepicárdica. Cuando se juntan estos tres factores, 100% se obstruye. Es más fibrina que plaquetas. Y la muerte es de todo el espesor miocárdico, es decir, transmural. Electrocardiográficamente se va a expresar como ST elevado, elevación del ST. En cambio, si estamos en el otro subgrupo, también importante de pacientes, en el cual la obstrucción no es total, es subtotal, es un trombo donde predomina más plaquetas que fibrina, y la muerte es principalmente subendocárdica, solo esta parte, porque el subendocardio es la zona más sensible a isquemia, más sensible a hipoxia, la que se somete a mayor presión, y por eso es la primera que muere. Si cumplen estos tres factores, entonces el electrocardiograma no se va a elevar el ST. Si la obstrucción no es completa, si muere su endocardio, si es más plaquetario, no se eleva el ST. Y lo que vamos a ver en el electro es un electro muchas veces normal, o electros con alteraciones en ondas T, por ejemplo, o electros con infradesniveles del segmento ST. Y eso tú lo vayas a llamar, sea el electro normal o con T's o con infras, ST no elevado. La importancia de que tú logres discernir entre estas dos patologías es fundamental, porque el manejo va a ser distinto. Por ejemplo, si los dos tienen indicación de abrir la arteria, pero esta es más grave, porque la obstrucción es completa. Entonces, tienes que abrir la arteria urgentemente, idealmente antes de las 12 horas, es indicación 1A. Y para abrir la arteria antes de las 12 horas tienes dos métodos: intervención coronaria percutánea, cateterismo, que el único centro en el país que tiene 24 horas es el INCOR. Por lo tanto, si estás en provincia y te da un infarto, no vas a tener acceso a esto. Pero, Dios gracias, existe un segundo método que tiene una efectividad en los diferentes trabajos como el ASIN, el STRING, que es la fibrinólisis. Y es colocar un medicamento que le colocas a la vena al paciente en ciertas dosis, que podemos discutirlo en otro tema, y va a generar la degradación de la fibrina. Este medicamento que rompe la fibrina funciona en el ST elevado, mas no funciona en el no elevado. ¿Por qué no funciona en el no elevado? Porque el no elevado es un problema, un trombo más plaquetario que de fibrina. En cambio, el ST elevado es un trombo más de fibrina que de plaquetas. Por eso la fibrinólisis, y el medicamento que tenemos en el país es Alteplase, va a funcionar en el ST elevado más no en el no elevado. Y es por eso que tú tienes que reconocer si el cuadro es un ST elevado para que puedas aplicar esta estrategia. ¿Ya? Y si estás en el caso, como más sucede en Lima y sobre todo en el centro, donde si tienes intervención coronaria percutánea, que es un catéter que entra por la arteria radial, llega hasta la arteria coronaria, porque este es el tronco
de la coronaria izquierda y por acá sale la coronaria derecha. Acá te dibujo la coronaria derecha y acá te dibujo el tronco, ambos salen de la aorta, y acá te dibujo el tronco de la coronaria izquierda. Y el tronco de la coronaria izquierda se divide en circunfleja y en descendente anterior. Eso es anatomía básica que hay que conocer antes de ver este tema. El lado derecho del corazón irrigado por la coronaria derecha. El lado izquierdo es primero un tronco que se divide en circunfleja y descendente anterior. ¿Ok? La descendente anterior da las ramas septales y da las ramas diagonales. Las circunflejas da las ramas obtusas marginales y la coronaria derecha da múltiples ramas como ramas atriales para la aurícula, ramas para el ventrículo derecho, ramas marginales, pero se llaman marginales agudas, y finalmente la coronaria derecha se divide en descendente posterior y ventricular posterior o posterolateral. Ese es un repaso de anatomía coronaria, pero es importante saberlo, porque cuando el paciente llegue con infarto, llegue con este cuadro de ST elevado, y escúchame bien esto, tú con el electrocardiograma vas a saber qué arteria se dañó y cuál es la que tiene que abrir con el cateterismo hemodinamista. Porque un paciente te va a llegar con un infarto y puede tener lesión en las tres arterias, ¿ah? Pero solo una está generando el infarto en ese momento. Es rarísimo que dos generen infarto. Eso no pasa. O es la coronaria derecha o la descendente anterior, o es la circunfleja o es el tronco. Entonces tú con el electro tienes que saber cuál es. Uno, ¿por qué? Porque es más grave si es el tronco que una circunfleja, por ejemplo. El tronco da el 75% de irrigación. Si este es el problema, es más grave que si fuera una circunfleja, una diagonal, ¿no? Entonces, con el electro vas a saber qué arteria es y la gravedad. Y con el electro vas a saber dónde, si las tres arterias están con lesión, cuál es la que tiene que abrir urgentemente el hemodinamista y salvar al paciente. Porque si el problema es circunfleja y tú abres descendente anterior, el infarto va a seguir porque el problema era circunfleja y el paciente va a fallecer. He ahí la importancia del electrocardiograma para diagnosticar, poder hacer un tratamiento rápido y si entras a cateterismo, saber qué arteria es la responsable y que allí es donde el catéter abra a través de un stent la arteria. Y no solo eso, el electro te define pronóstico, porque es mucho más grave que se altere el tronco de la coronaria que una circunfleja, que se altere la descendente anterior a nivel proximal que a nivel distal, que una coronaria derecha se tape a nivel proximal que al final en la descendente posterior. Mientras más proximal sea, más miocardio se muere. Y mientras más miocardio se muere, el paciente va a evolucionar peor. Te pongo un ejemplo. Está descrito en Brown, que es nuestra bibliografía base, que si del ventrículo izquierdo hay una necrosis del 40% del ventrículo izquierdo, el paciente va a entrar en shock cardiogénico. Y nosotros, cuando tenemos estos casos, tenemos que colocarle dispositivos mecánicos incluso. Entonces, es decir, por ejemplo, le colocamos balón de contrapulsación a través de la arteria femoral, es un dispositivo mecánico que llega a la aorta torácica, antes de la subclavis, por arriba de la renal, y bombea sangre. 1 litro le da más de gasto cardíaco. Entonces, si estamos en este caso, tenemos que utilizar esto. Si el 25% se necrosa, el paciente hace falla cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda, y puede llegar edema de pulmón. Entonces, obviamente, si este es mi tronco de coronaria, circunfleja, descendente anterior, si la descendente anterior se tapa aquí a nivel proximal, va a dañar un 40% probablemente. Pero si se tapa a nivel media, va a dañar un 25%. Pero si la descendente anterior se tapa a nivel distal, tal vez dañe menos del 25% y sean menor los síntomas del paciente. El electrocardiograma, aunque no lo crean, puede decirnos si el problema es proximal, medio o distal. Y tú puedes saber la gravedad del paciente, la rapidez con la que tienes que solucionar el problema. Hay patrones que incluso me dicen a mí que el paciente me va a hacer arritmias mortales. La principal causa de muerte en un infarto es extrahospitalaria, se mueren de fibrilación ventricular. ¿Ya? Los que sobreviven y llegan al hospital
van a morir de shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca o ruptura del músculo ventricular. Pero también pueden morir de arritmias. Por ejemplo, una vez tuve un paciente, hace poco, que yo en el electrocardiograma y con los asistentes vimos que tenía una probable obstrucción de idea proximal y con un patrón que a mí me predice que me va a hacer taquicardia ventricular. El paciente llegó con la ambulancia, bajó a la cama y hizo, doctor, y se desmayó. No había pulso, paro cardíaco, estaba en taquicardia ventricular, pero ya estábamos listos con el carrito de paro, con el coche de paro que le decimos, porque ya sabíamos que por ese patrón te iba a hacer una probable taquicardia ventricular, lo desfibrilamos y el paciente este, recuperó circulación espontánea, ¿no? Y mucho recuerdo ese caso porque el paciente decía que él se veía de niño, ¿no? Él, todos esos minutos que estuvimos haciendo el RCP, él recuerda que estaba como un niño en ese momento. Entonces, es importante, esta es la importancia del electro y para eso dejaba esta diapositiva. Vamos a continuar. Entonces, este es el ventrículo izquierdo y es sobre todo lo que vamos a analizar. Ojo, casi todo lo del electrocardiograma que tú has visto para identificar la arteria responsable es para el ventrículo izquierdo. Todo eso de la cara lateral, o sea, todo lo que he escuchado, cara inferior, cara anterior, cara lateral, alta, baja, eso es para ventrículo izquierdo, pero también puede afectarse el ventrículo derecho. Ojo, ¿qué más le puede dar infarto? El infarto no solo va a ser hacia ventrículo izquierdo, puede irse a ventrículo derecho o puede irse a las aurículas. Acá utilizamos unos criterios de Liu. Acá para el ventrículo derecho te voy a enseñar cómo. Y, es, y, es, y el pronóstico es distinto. Por ejemplo, los que hacen infarto auricular hacen más arritmias auriculares como fibrilación. Los que hacen infarto ventrículo derecho te hacen un cuadro, una triada, que siempre les pregunto a mis residentes, una triada de Kohn. ¿Cuál es la triada del infarto del ventrículo derecho? Te hacen hipotensión, ingurgitación venosa yugular y como es ventrículo derecho, no si él falla, todo se refiere a la yugular, al hígado, no a los pulmones. El izquierdo, si el izquierdo falla, todo regresa a la aurícula izquierda y luego a los pulmones. El derecho no regresa a los pulmones. Y es por eso que hace campos pulmonares limpios. Esa es la triada de Kohn, campos pulmonares limpios. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de que tú sepas si el paciente tiene infarto de ventrículo derecho? Los que tienen infarto de ventrículo derecho, tú no puedes usar ciertos medicamentos. Acá a la derecha voy a colocarlo. Si el paciente tú identificas por electrocardiograma que tiene infarto de ventrículo derecho, no utilizar fármacos que lo van a hipotenciar porque estos van con hipotensión. Entonces no puede, hay un fármaco que se usa mucho, le ponen bajo la lengua endovenoso para calmar el dolor, dilatar las coronarias, son los nitratos. Pero si el paciente por electro identificas que tiene infarto de ventrículo derecho, contraindicado, nitratos. ¿Qué tampoco puedes usar? Contraindicado, beta bloqueadores. Al menos las primeras 48 horas, porque estos pacientes tienen a hacer bloqueos y el beta bloqueador lo va a bloquear. Contraindicado tampoco, no deberíamos usar morfina. En todo caso, petidina podría usarse como opioide, pero no deberíamos usarlo. ¿Ya? Infarto ventrículo derecho, usualmente no hay que usar diuréticos, más bien hay que hidratar. No diuréticos, menos a que tenga una PVC muy alta, sí hidratar. Para manejar unas PVC 10, 12, algunos dicen 15. Entonces, mira la importancia de saber si era infarto ventrículo derecho, ¿no? Y estos pacientes, cuando yo sospecho un infarto ventrículo derecho, y es algo repetitivo que siempre lo conversamos en el servicio, cuando un paciente tiene por electrocardiograma un infarto de cara inferior, esto es cara inferior del ventrículo izquierdo, ya te dije que todas son caras del ventrículo izquierdo. Tú tienes que al paciente mismo tomarle derivadas posteriores y derivadas derechas. Las derivadas derechas, que es colocar los electrodos que están al lado izquierdo en el lado derecho, te van a ver B3R y B4R, y esto te va a decir si tiene un infarto ventrículo derecho. Solo es cuestión de cambiar. En la misma posición que el lado izquierdo lo pones en el derecho, y B3R, B4R. Si ahí hay alteración, ya te voy a enseñar, sobre todo supra, te dice que hay infarto ventrículo derecho, y tú, al toque, piensas en todo lo que te he dicho que está contraindicado y que sí debo hacer. Y también tengo que tener derivadas posteriores para ver B7, B8, B9, ¿no? B7, quinto espacio intercostal, línea axilar posterior,
B8 a nivel del ángulo de la escápula y B9 a nivel de para vertebral, ¿no? Y continuando el mismo espacio intercostal. Ahora, una actualización. Se sabe que actualmente no existe la cara posterior por resonancia, entonces la cara posterior ahora se llama inferobasal. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de reconocer qué segmento en el electrocardiograma, qué arteria y qué zonas está inflamada. Entonces, si tú ves acá, este es un ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo nosotros lo vimos en 17 segmentos, siendo el 17 el ápex. Y hay zonas basales, medias, apicales y el ápex. Entonces, por ejemplo, un infarto de cara inferior, ¿qué segmentos te va a afectar? Probablemente el 4, el 10, que son la cara inferior. Un infarto de cara anterior, ¿qué zona te va a afectar? El ápex, el 17, los anteriores, el 13, el 16. Uno de circunfleja, las partes laterales. Y es así como vamos bien. Y nosotros le hacemos ecocardiografía y lo que vemos en el electro, que si, no si la cara anterior es por electro, en el ecocardiograma no debe, la cara anterior debe tener, no moverse bien, trastorno de motilidad. ¿Sí? Y esto es lo que les comentaba, tronco de la coronaria, DA, descendente anterior, sus ramas sectales y sus ramos diagonales. Circunfleja y sus ramos obtusos marginales. Coronaria derecha y sus ramas atriales, ¿no? Ventriculares derechas. Para el nodo auriculoventricular y viene su descendente posterior y sus ventriculares posteriores o pósteros laterales. Esta es la irrigación usual, el 80% dominancia derecha, 15% dominancia izquierda y 5% es mixta, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, si yo te digo infarto de, de descendente anterior, ¿quién irriga la cara? ¿Qué segmentos se van a afectar? 1, 7, 13, ¿no? Y eso es lo que hay que ir familiarizándonos, ¿ok? Y acá, y esto es importante que siempre recuerden ustedes, la irrigación del sistema de conducción. Es una pregunta que siempre lo converso con los residentes porque, miren, este es el nodo sinusal, nodo AB, sus haces internodales anterior, medio, de Wenckebach posterior, de Torel, el nodo AB, que está en el triángulo de Koch, ¿no? Nodo sinusal se llama nodo de Katie-Flat, ¿no? El nodo AB, nodo de Ashok-Tawara, y acá su haz de His, rama izquierda, que se divide en antero superior, póster inferior y un ramo medio, un 65%, y una rama derecha de la de His. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, ¿quién irriga al nodo sinusal? La arteria coronaria derecha y la circunfleja. Entonces, infartos en coronaria derecha podrían, usualmente 60-40, acá dice 50-50, pero puede ser 60-40, lo más aceptado. Igual es, hay diferente estadística, pero si yo tengo un infarto de la coronaria derecha por electro, es muy probable que mi paciente pierda la irrigación del nodo sinusal y el paciente haga bloqueos sinoarteriales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un infarto de la circunfleja y la circunfleja es dominante, podría perder la irrigación del nodo AB y el paciente hacerme bloqueos AB. Entonces, he ahí la importancia de saber que los infartos pueden asociarse a bloqueos dependiendo de la irrigación y con electro puedes tú saber qué rama ha sido. Y bueno, toda esta bibliografía es del el libro de electrocardiografía de Valles de Luna, ese es el que te recomiendo fuertemente revisar. Y acá vemos, ¿no? Las derivadas, eso no te olvides. D1, D1 0 grados, D2 está acá 60, D3 120, AVL, que es el de acá de menos 30, AVR más 150, AVF más 90, acá es menos 150, menos 30 y acá es más 90. Entonces hay que recordar un poco las derivadas y hay que saber que no solo tienen ángulos las derivadas de miembros, sino las derivadas también en el plano horizontal también tienen sus grados que vamos a ver. Y cuando todo, y otro dato que tengo que decirte, el electrocardiograma es un espejo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un infarto que está en la cara posterior, entonces, que ahora se llama ínfero-basal, ¿verdad? Ya no se llama cara posterior. Entonces, las derivadas que miran justo a esta zona inferobasal, que son B7, B8, B9, aquí se va a elevar el ST, pero en el lado contrario, el electrocardiograma, nunca te olvides, es un espejo. Entonces, en el lado contrario,
¿Qué es lo que crees que va a pasar? Si en un lado se eleva, en el otro lado se infradesnivela. Entonces, mensaje corolario importante y voy a colocar una pantalla para que no lo olvides. ¿Ok? Si yo veo en mi electrocardiograma en un lado, pongamos en la cara inferior, que sabemos que es de 2, de 3, AVF, si yo veo infradesnivel del ST, tú dices infarto ST no elevado, solo por ver infradesnivel, no. Cada vez que tú veas infradesnivel, ¿qué es lo que tienes que buscar? El infarto más mortal, que es el ST elevado. Y tienes que sospechar que este infradesnivel tal vez es un espejo. Y tal vez yo veo el infradesnivel, lo voy a colocar con azul, acá, porque el vector de isquemia está que se va así. Tal vez el infarto es de cara anterior, y en la cara anterior yo veo el ST elevado. Y como el vector hacia donde apunta te eleva el ST, de donde se aleja es negativo, infradesnivela. Entonces, cada vez que tú veas infradesnivel, no me digas infarto, ST no elevado, no, sino busca que tal vez es un espejo, que acá es infradesnivel, pero justo al frente, contrario, es supradesnivel. Ya si no encuentras por ningún lado ningún supra, incluyendo derivadas posteriores y del lado derecho, ya recién dime, no, doc, si era un ST no elevado. Y otro dato, a diferente, el ST, el SICA ST no elevado versus el elevado, lo dibujo, la infra, o puede ser incluso normal, o pueden ser incluso test nomás, ¿ya? El ST elevado sí te localiza cara de infarto, sí te localiza una cara de infarto. O sea, si yo veo que el supra es a nivel de B1 a B6, yo digo cara anterior, pero este sí te localiza cara de infarto. Escúchame bien, el no elevado no localiza cara de infarto la mayoría de veces. Es decir, que si tú ves infradesnivel de B1, B2, B3, no significa ese no elevado de cara anterior. No. El ST no elevado no localiza cara. El ST elevado sí. El supra me dice es esa cara. El infra no me dice que es esa cara. El infra no. Salvo excepciones que lo podemos conversar en otra charla de SICA en ST no elevado, patrones no ómicos, pero la mayoría de veces el ST no elevado no te va a localizar cara, en cambio el supra sí. Ese es otro dato importante que tienes que recordar. El infra no localiza cara, el supra sí localiza cara. ¿Ok? Listo. Y cuando tú tengas elevación del ST, ojo, no es la única causa del infarto, y esa siempre es una pregunta que conversamos, ¿no? Yo les digo, 10 causas de ST elevado. Y conversamos, miren, uno puede que sea un infarto, ¿no? Lo otro que sea una pericarditis, ¿no? Lo otro que sea el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Que el paciente tenga hipertrofia, que el paciente tenga un marcapaso, la hipotermia, una repolarización precoz, ¿no? Hipercalemia, un síndrome Brugada, Takotsubo, miocarditis, causas, enfermedades como pancreáticas o cerebrales, o sea, extra podrían generarte, tromboembolismo pulmonar, trauma miocárdico, muchas causas de elevación del STA, no solo infarto, no es solo el sí que se te elevado. Nosotros, bueno, que también es otra charla, tenemos tics para saber cuándo es ST elevado, si es de infarto. Y justamente, mira, quiero que veas acá, este es un estudio del 2012 donde vieron las causas de ST elevado, y quiero que veas que, si bien infarto STEMI era una importante, también el bloqueo de rama izquierda, también elevó el ST, el, la hipertrofia cardíaca, ¿no? La pericarditis, ojo, el bloqueo de rama derecha, ¿sí? Habían, los pacientes a veces cuando les da un infarto, y eso también creo que es importante decirlo, cuando un paciente le da un infarto, otro tip importante que te quiero que te lleves es que el EKG se mueve. Cuando a alguien le da un infarto y está en las primeras horas, el EKG se mueve. Es decir, si tú tienes una sospecha de infarto y no estás seguro, tómale varios electros, porque tienes que ver que el electro se mueva. ¿Qué significa que el electro se mueva? Es una frase que la solemos repetir, que un infarto va a generar esto. Lo vivo, para que nos entendamos, es la R. Lo necrótico es la
Q, el paciente va a pasar de vivo a necrótico. Entonces, ¿qué crees que va a ir pasando? El paciente va de lo que estaba así con una Q pequeña y una R alta, va a ir progresando a perder la R y aparecer más Q, perder la R y aparecer más Q, hasta que pierde totalmente la R y esto se llama QS. Mira cómo fue progresando el infarto. Cuando tú estás acá, ya el miocardio está necrótico, o sea, lo puedes reprofundir sí, pero el beneficio es mucho menos que lo reperfundas acá con su R. Cuando nosotros tenemos un infarto y quedan con R altas, nos alegramos porque hemos hecho un real impacto en su sobrevida, pero cuando está en QS, este paciente va a terminar un corazón que sea así, se va a dilatar así y puede terminar incluso en aneurisma. Y justamente hay algo que se llama aneurisma ventricular, en el cual son pacientes que en el electrocardiograma queda el ST elevado persistentemente y pierden toda la R, ¿no? Queda así el electrocardiograma, ST elevado y pierden la R y genera aneurisma. Por eso acá dice el aneurisma que genera el ST. Y hay muchos pacientes que viven con su ST elevado, ¿ah? Porque ya es una secuela. Y a veces les duele el pecho porque les da angina, porque se vuelven cordales crónicos, y van a un hospital y lo lisan. Por eso un consejo, si algún día trabajas en una zona de emergencia y tienes un paciente con infarto que quedó con ST elevado, regálale un electro. Que el paciente en su billetera ande con un electro. Porque cuando vaya por dolor torácico a un hospital y alguien ve el ST elevado, lo va a querer lisar y tal vez era una secuela ese ST elevado y solo es un dolor torácico que no es un infarto nuevo. Entonces, si en cambio el paciente dice, Doc, este es mi electro último, saca su electro de su billetera y el nuevo electro es igualito, si no hay cambios en el electro no estás en un infarto. Pero si un médico no sabía el electro previo, lo ve elevado, lo va a querer lisar. Y la lisis tiene complicaciones, sobre todo 1% es hemorragia cerebral. Imagínate quedar paralizado por una mala lisis. Y estos son los grados de Sklarowski-Birnbaum, que es ya un trabajo del 2001 que nos hablaba de los grados de isquemia. A mayor progresión del infarto, más grado de isquemia. Y nosotros siempre decimos, ¿qué grado de isquemia según Sklarowski-Birnbaum tiene? ¿No? Entonces, a mayor grado de isquemia tiene peor pronóstico, mayor mortalidad y menos posibilidad de una reperfusión exitosa. Entonces, los pacientes que tienen RS conservado, mira, acá está su R, acá está su S, mira, en grado 1 el ST no se altera. ST, ok. ¿Te das cuenta? El punto J está bien. No, no hasta que se eleva. En grado 2 los que empezaron con RS, ¿no? El ST ya se elevó, ¿no? Pero la R está ok. ¿Ya? Y en grado 3 mira la R. Ya está que se altera, ¿verdad? Entonces, además de que se eleva el ST, la R se altera. Ese es el grado, la porción terminal de la R se altera. Ese tiene peor pronóstico. Y si el paciente tiene QR, que tal vez sea la mayoría. En grado 1 el ST, el ST se va no se eleva, ST, ok, ok. En grado 2 el ST se eleva, pero menos del 50% de la R. Y en grado 3 el ST se eleva más del 50% de la R. Entonces, eso es para que tú sepas el grado de isquemia de por Sklarowski-Bilbao. Otro dato, cuando es un Zika, y te voy a dar algunos tips para que lo diferencies, además de que el EKG se mueve, busca cambios en espejo, que nosotros le llamamos cambios recíprocos. Es decir, si tú ves que un lado se eleva, en otro tiene que bajar. Eso te ayuda a que es un infarto. Busca cambios recíprocos. Otro dato, el QT se prolonga. Un tip para diferenciar. Ya, sí, cualquier duda lo vayan colocando, él está muy bien. Eh, Podría usar derivaciones complementarias para detectar alguna sospecha de infarto del ventrículo derecho. Me refiero a cambiar la ubicación, como si fuese una... Exacto, es lo que hacemos, David. El, por ejemplo, en cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha, ponemos B1, línea parasternal izquierda B2, luego en el quinto espacio, línea media clavicular, colocamos B4 y entre los dos B3. Lo único que haces es mismas ubicaciones, pero en el lado derecho, ¿no? Entonces tu B1 era el que había sido B2, pero le ponemos B1R. El que había sido B1 ahora es B2R, ¿no? Ahora va a ser línea para external derecha, ¿no? Quinto espacio.
ahí sería el B4R, y entre el medio, entre el B2 y el B4R, B3R. Hasta ahí nomás. Si tú ves supradesnivel en B4R con T positiva, es infarto de ventrículo derecho. Y eso lo hacemos siempre que tú tengas un infarto de cara inferior, tienes que colocarle derivadas derechas, porque el pronóstico cambia y los medicamentos cambian, ¿ok? Y el tratamiento cambia y qué contraindicaciones cambian. Muy bien, buena pregunta. Cuando el paciente se vuelve a infartar, pero aún está en los días que la troponina se eleva, le sacamos CKMB. Sí, Adrián, exacto. Mira, las troponinas pueden durar hasta 14 días elevadas. Entonces, si el paciente se reinfarta en los primeros 14 días, es dos cosas, ¿no? Si tu troponina aún está en caída, lo que usualmente vamos a ver, podemos usar las troponinas o el CKMB, ¿ya? ¿Cómo es la evolución de un infarto? ¿No? La troponina T y la troponina I se elevan en las primeras 24 48 horas. Si tú le abres la arteria, se elevan más rápido en las primeras 24. Y luego la troponina T tiene un pico y luego se vuelve a elevar de forma bimodal y luego cae. Entonces, supongamos que está en caída, por ponerte un número, ¿ya? Eh, por ejemplo, hace una semana estaba en 5, hace 5 días en 4, ayer en 3, hoy en 2, y el paciente es un dolor. Le mides troponinas y ahora está en 10. Ah, varió. Cuando las troponinas aumentan más del 20%, mira ese dato, cuando las troponinas, estando en un valor estable, aumentan más del 20%, sospecha de un nuevo infarto, ¿no? Pero lo que solemos hacer, porque a veces las tropos están altas todo el tiempo, es usar el CKMB, que en la guía no está, te dice hazlo con troponinas, pero es de práctica clínica que lo hacemos con CKMB. La CKMB más de 25 usualmente es elevado y varía según laboratorio, y la CKMB alcanza su pico más rápido que las troponinas a veces, en 18 a 36 horas, y en 3 días ya están bajos. Entonces nosotros, si el paciente se reinfarta al séptimo día, la CKMB ya estaba baja. Entonces, si se reinfarta, se va a elevar. Entonces, por eso usamos el CKMB para los reinfartos, sí, pero las tropos también, porque las tropos deben estar en bajada. Por eso se tiene que pedir tropos seguidas a los pacientes, ¿no? Y si hacen un repunte más del 20%, hay que sospechar fuertemente de un reinfarto. Y hay que entrar otra vez a cateterismo a ver, no se tapó el stent, otra arteria se tapó. ¿Y por qué se pueden tapar otras arterias? ¿Ah? Porque cuando el paciente se infarta, no quiero escaparme del tema, pero cuando el paciente se infarta, se activa todo el sistema inmune por un eje llamado espleno renal y el cuerpo empieza a producir gran cantidad de leucocitos que a las otras arterias que tenían aterosclerosis la inflaman a las otras arterias y esto se tapa. Es por eso que un paciente que tiene un infarto, supongamos de la descendente anterior, nosotros tratamos esta arteria, pero tenemos 45 días para solucionar el resto. Tenemos que solucionar el resto porque si no se va a reinfartar. Eso fue demostrado en el estudio COMPLETE y en el multi-stars, ¿no? Así que eso es lo que solemos hacer. Buenas preguntas. Ya, otro tic es que el QT se prolonga. Y justamente si tú sospechas de esto, será pericarditis o infarto. Si el QT está prolongado, piensa más infarto que pericarditis. ¿Ya? Y la otra, que las Ts son así, de base ancha y simétrica. Porque a veces vas a ver T picudas y puede ser hipercalemia, puede ser hipertrofia, pero si la T es simétrica, sospecha fuertemente de infarto. Son tics. Ok, y acá vemos los cambios evolutivos, que es básicamente lo que va pasando. Ya la literatura dice que lo primero que cambia es ensanchamiento un poco de la R, que es un trastorno de conducción intraventricular, pero lo clásico es que empiezas por una T hiperaguda, simétrica y de base ancha, date cuenta, simétrica y de base ancha, luego ya se eleva el ST, eh, desde la primera hora y con un punto máximo a las 10 a 12 horas, acá vemos la elevación del ST. Ahora, ¿dónde medimos la elevación del ST? Tienes dos opciones, ya te voy a colocar acá. Y ese es a veces otro error, así que lo voy a aclarar de una vez. Esta es la onda T, esta es la P, ya, entonces ahí. Este es el punto J. Punto J es de donde del QRS cambia al segmento ST. Y este es el pico de la T, ¿no? Entonces, ¿dónde medimos cuánto se elevó? Ya, depende. Si tu línea de base es el segmento PR, tú vas a utilizar la elevación
Esta va a ser tu línea de base y vas a decir hasta el punto J cuánto se elevó. Es decir, si tú tomas como línea de base el segmento PR, el punto J es cuántos cuadraditos se elevó. Miren, por ejemplo, acá, un cuadradito, dos cuadraditos, que nosotros lo llamamos usualmente en milivoltios, ¿no? O milímetros. 1, 2, 3, 4 milímetros. 4 milímetros. Eso si tomas el PR. Pero si tú decides tomar, por ejemplo, esta es la T, ¿no? La P, Q, ¿no? Pero si tú decides tomar como línea de base el segmento TP, TP, lo que tienes que medir es del punto J, cuentas 60 a 80 milisegundos, ¿no? Muchos trabajos lo hacen con 60, así que acá es donde tendrías que medir cuántos cuadraditos se elevó finalmente, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos se elevó finalmente? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tendrías que medir. Entonces, si tú tomas tu línea de base, o sea, la línea que vas, desde donde vas a empezar a contar el TP a 60 80 milisegundos, 60, si tú tomas de línea de base PR, desde el punto J cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú haces, por ejemplo, fibrinólisis, ¿cómo sé si es exitosa? A los, tú miras el ST más elevado de todos. Por ejemplo, en V3 era el más elevado, pero tú tienes que saber exactamente dónde has medido y desde dónde estás contando. ¿Cuál es tu línea de base acá o acá? Porque no siempre estos coinciden. Ah, puede ser que ven, esta esté más alta, esta, ¿no? Y luego tú tienes que ver si, luego de la fibrinólisis a los 60, 90 minutos, cayó, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber disminuido el ST? Más del 50%. Entonces, si por ejemplo acá era 10 cuadrados, acá tiene que haber menos de 5 cuadrados. Por ejemplo, 3 cuadraditos que queden. Es la única forma este, de saber que la fibroanálisis falló, porque si no cumple esto, no cayó el ST más del 50%, o sea, si acá era 10 cuadrados, tiene que ser menos de 5 lo que queda a los 90 minutos, luego de mi fibrinólisis. Si no ocurre esto, tú tienes que entrar a cateterismo de emergencia, si no el paciente se va a morir. Pero si, eso es cuando falló, no cayó. Pero ¿qué tal, Doc? Sí cayó, mire, había sido 10 cuadrados y ahora son 3. Ah, cuando es exitoso, yo tengo para entrar al cateterismo 2 a 24 horas. O sea, tengo hasta un día para entrar, no voy a cambiar la mortalidad, pero si fallé, lisis no exitosa, tengo que entrar de emergencia en ese momento. ¿Ok? Eh, ¿Cuál recomendamos que usen? ¿No? Pueden usar ambas. Lo que yo suelo usar más es este TP, porque a veces el PR se puede alterar. ¿Saben en cuándo se altera el PR? Cuando son infartos auriculares. Los infartos auriculares, criterios de Liu, se puede alterar el PR. Entonces, si yo sospecho que hay un infarto auricular, tal vez me altere el PR y no tengo buena sensibilidad. Así que ahí utilizo el TP. Pero si no hay un infarto auricular, yo puedo usar ambas, ¿ah? Pero si hay infarto auricular, preferiría usar esta. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Luego ya aparece la onda Q. Hay trabajos que dicen que puede aparecer incluso antes de las 2 horas, pero lo típico es que 9 a 12 horas ya veamos una Q gran formada. ¿Y qué va pasando? Va perdiendo la R y va apareciendo más Q, mira, más Q menos R. Eso es lo que va pasando, ¿no? Luego aparece la inversión de las ondas T a las 48 horas. Y lo último que ocurre es que se normaliza el ST, pero mira cuál es la secuela. La secuela es no R, sí Q, y acá se llama QS, y puede quedar el ST elevado. Cuando no lo reperfundes a tiempo, queda el ST elevado. Y si queda el ST elevado, eso se va a transformar en un aneurisma probablemente. Y el aneurisma, una expansión, hay expansión, o sea, se adelgaza el miocardio y queda todo dilatado. Esa zona del aneurisma se forman coágulos ahí en esa pared delgada, porque esa zona está, ahí está, y esos coágulos luego hacen émbolos cerebrales y derrames cerebrales. O en esa zona de pared expandida se puede romper el miocardio y hacer ruptura de miocardio y muerte. O en esa zona expandida, como el corazón no, la electricidad no se conduce, el paciente puede hacer arritmias.
ventriculares. Entonces es la evolución de un infarto, lamentablemente. Y es por eso que lo único que va a solucionar es el manejo pronto. Y tú tienes que leer tu electro claramente para poder detectar. Ok, acá quiero hablarte sobre los infartos de cara anterior. Esto es importante que lo tengas bien claro. Mira, cuando yo tengo supradesnivel de V1, V2 a V4 y a VL, o sea, cuando yo tengo en derivadas precordales V1, V2, V4, V5, yo tengo que sospechar que el problema es que es cara anterior y que hay que ver si es la arteria descendente anterior o es el tronco. Y cuando yo tengo supradesnivel en D2, D3 a VF, D1 a VL puede ser, yo tengo que sospechar que es cara inferior. Entonces, es la dicotomía que hay que tener en cuenta. Y mira, todos estos son los patrones con los cuales yo podría saber qué zona es. Por ejemplo, y lo voy a explicar, yo tengo que saber claramente si este es mi tronco de coronaria. Yo tengo que saber si el infarto no es en tronco, porque este paciente se puede morir más rápido, ¿ok? Y los infartos en tronco muchas veces terminan en cirugía, no en cateterismo. Uno hay que saber eso por electro. Luego puede ser la circunfleja o puede ser la descendente anterior. Los infartos son más frecuentes en descendente anterior, por eso es lo que más vamos a conversar. Y esta descendente anterior, que es una arteria larga, que irriga ¿cuánto del miocardio irriga la descendente anterior? 50%. La circunfleja irriga un 25% y la coronaria derecha el otro 25%. Entonces, esta descendente anterior, su primera rama es la septal. Primera septal, segunda septal, tercera septal, cuarta septal. Las otras ramas que tiene son las diagonales. Diagonal uno, diagonal 2. Y yo tengo que ver en qué segmento es el infarto. Por ejemplo, se habla de que la DEA es proximal si el infarto es antes de la primera sectal. Si yo lo veo de un ángulo oblicuo y veo este ángulo, ya, hasta acá es DEA media, hasta el ángulo, y luego de este ángulo que yo la veo en cateterismo en oblicuo anterior derecho, ¿no? De acá, del ángulo hacia abajo es DEA distal. Obviamente tiene más mortalidad si el problema es proximal y tiene menos mortalidad si el problema es distal. Tengo que saberlo eso. Y justamente por eso con electrocardiograma tú vas a saber si la obstrucción es proximal a la primera sectal, que sería una DA proximal de la primera diagonal. Si la obstrucción es proximal a la primera diagonal, pero no a la sectal. Si la obstrucción es después de la primera diagonal y sectal, o sea, estoy en DA media, ¿ya? O estoy en DA distal, proximal a primera sectal, pero distal a D1. O sea, cada uno tiene sus patrones por electrocardiograma, pero esto se tiene que razonar. Yo también podría saber si el infarto es pura diagonal, pura sectal y oclusión del tronco. Acá sí quiero detenerme un momento. Cuando es tronco, si se tapa el tronco, el paciente fallece de shock cardiogénico y arritmia ventricular en ese momento. Arritmia ventricular lo mata antes, ¿no? Cuando sobreviven a la arritmia, hay que entrar a cateterismo de emergencia porque se va a morir el paciente. Tronco es lo más mortal si el infarto es acá. Y muchas veces no se puede hacer por cateterismo y hay que hacer por cirugía. Entonces, como yo sospecho de tronco, con una derivada que a veces no solemos ver, ¿ah? A veces no solemos ver, y es la AVR. Cuando tú tengas AVR, que es la derivada que usualmente uno decía, es para ver si está bien tomado. Tú tienes supradesnivel en AVR ampliamente marcado, tienes que sospechar que el problema es tronco, AVR y VO. Ok, vamos a conversarlo acá. Entonces, quiero que veas estos datos. El vector de isquemia es lo que te va a definir todo. ¿Ya? El vector de isquemia es lo que te va a definir todo y creo que con esta diapositiva vas a tener las cosas bien claras. Mira, vamos a dibujar las derivadas, ¿ok? Siempre al lado, voy a colocarlo en verde para que sea bastante claro. Hacia acá está de 1 por derivadas, hacia aquí está de 2 y hacia aquí está de 3 ángulos. De 1, 0 grados, de 2 más 60 grados, de 3 más 120 grados. ¿Qué otras derivadas tengo?
eh, AVL a menos 30 grados, AVR a menos 150 grados y hacia abajo AVF a más 90. Hacia abajo siempre es positivo, hacia arriba es negativo porque el eje del corazón va hacia abajo a la izquierda. Esa es una explicación. Entonces, quiero que te des cuenta que, mira, acá quiero que veas esto. LMSA es el tronco. Acá es DA proximal, proximal, ¿verdad? Acá es oclusión de DA media y acá es oclusión de DA distal, descendente anterior distal. Entonces, mira, si es tronco, ¿hacia dónde está el vector de isquemia? Más hacia AVR, hacia AVR. Entonces, cuando tú veas un gran supradesnivel en AVR, ¿qué vas a pensar que se está tapando? El tronco de la coronaria, alta mortalidad. Y también puede elevarse un poco a VL, porque el vector de isquemia va a toda esta zona prácticamente va a elevar, ¿no? Y más bien, ¿qué no se va a elevar y qué va a hacer de cambios recíprocos? O sea, va a ser infra. D1, D2, AVF, D3, todo te va a ser infra porque el vector se aleja de toda extensión. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera D aproximal, entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a elevar principalmente? Se puede elevar VR, sí, pero no tanto, pero más se va a elevar a VL. De aproximar. ¿Y qué va a bajar? De 3 a OVF, sobre todo de 3 va a ser infradesnivel, porque mira hacia dónde va el vector de isquemia. Va hacia AVL, entonces se va a elevar bien AVL, se puede elevar VR no tanto como en tronco, se eleva también V1, y este hace infradesnivel, el de 3. Si es de a media, esa es la técnica de los relojes, del reloj. Si es de a media, obviamente acá ya no se va a elevar a VR, ya no se eleva nada, no se eleva V1. Se puede elevar AVL sí, se puede elevar de uno sí, pero ya no suele hacer infradesnivel AVF, no suele hacer. Y si es de distal, y ojo acá, más bien se va a elevar de 3 a AVF, de 2 y no se va a elevar a VR, VR nada. Porque el vector va hacia abajo. Entonces, hacia donde vaya el vector es lo que se va a elevar y donde se aleja es lo que se va a infradesnivelar. En resumen, en resumen, tú tienes que ver el vector de isquemia. Por ejemplo, este era el vector para infarto de tronco coronario izquierdo. Y tú veías que acá estaba AVR por acá estaba AVL, y acá abajo está D3, D2, D1, ¿no? Entonces, si el vector de isquemia se acerca a AVR, el supradesnivel va a estar en AVR. Como el vector afecta a toda esta zona, también va a haber supradesnivel en AVL. ¿Y dónde no va a haber supradesnivel? En su cola, que es carga negativa, y va a haber un gran infradesnivel en D1, D2, D3, va a haber infradesnivel, ¿no? Ese es el razonamiento que tienes que llevar hacia donde se acerca supra, donde se aleja infra, y tú vas sacando cuál es, ¿ok? Mira, borro todos estos apuntes para que lo puedas ver claro. Pantalla, vamos a borrar todos estos apuntes para que tú lo veas claro, ¿ok? Entonces, si va hacia las 11 es tronco. Acá quien estaba VR. Hoy por acá está VR. Si va casi hacia la una es de aproximal. Si va hacia las 2 es de a media. Y si va hacia las 4 es de a distal, ¿no? De a distal te eleva de 2 de 3 OVF. De a tronco te eleva VL, VL. De aproximal te eleva VL, casi no VR o muy poco VR. De a media no te toca VR, no te hace mucho, no te hace infra realmente. Entonces, mira, esa es la técnica. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo proximal left anterior, ¿no? O sea, D aproximal. D aproximal era antes de la primera sectaria, ¿verdad? Entonces, el vector iba hacia la una casi, ¿no? Hacia la una. ¿Qué te va a elevar? A VL. ¿Puede elevarte VR? Sí, pero no va a ser gran elevación de VR, más va a ser de AVL que VR, ¿no? Porque está yendo hacia la una. ¿Y qué va a infradesnivelar? De 3 a VF de 2, ¿cierto? Entonces aquí está. Así, entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, ¿qué crees que te va a elevar? Acá lo vemos.
te eleva a VL. ¿Te puede elevar a VR? Sí, no tanto, pero sí te lo va a elevar. ¿Te puede elevar de uno? Sí, porque de uno y VL están juntas. ¿Y qué va a infradesnivelar? ¿De dónde se aleja? De la cara inferior y te hace infra en D2, D3, D2, D3 o D8, ¿no? Ese sería el patrón, ¿no? Que veríamos. Pero no solo tienes ángulos, y esto a veces no es tan conocido, no solo tienes ángulos en derivadas de miembros, también hay en los horizontales, ¿no? V1, que ponemos en el cuarto espacio intercostal línea presional derecha, V2, V3, V4, V5, V6, y cada infarto tiene su vector de isquemia. Por ejemplo, el infarto de D proximal, este es D proximal, se acerca mucho acá a V2 más que todo, ¿no? Se acerca mucho V2, entonces por eso te eleva mucho el V2, te puede elevar V1, te puede elevar V3, pero mira de quién se aleja, de V5, V6, podría hacerte infra de V6, podría hacerte. Entonces, una D proximal te eleva al menos 2 milímetros V1 a V3 y te puede disminuir V5 a V6 porque se aleja de V5 y V6. Date cuenta, se aleja de ellos, ¿no? Entonces es cuestión de dónde se aleje, dónde se acerca. Y mira todo lo que una D proximal te va a afectar, ¿no? Todos estos segmentos acá, antes de la primera sectal, ¿no? Y justamente una D proximal, antes de la primera secta y la primera diagonal, te afecta todos estos segmentos. ¿Y cuál va a ser el patrón? ¿Recuerdas que iba hacia la una más o menos? Supren AVL, ojo, y puede ser en D1 también, ¿no? AVL D1. Puede ser AVR un poquito porque AVR está hacia acá. Si bien el vector va hacia acá, puede ser un poco VR más AVL. Y B1 hasta B4, B5, pero B6 no, este nunca, porque de acá se aleja. Está ISO o infra, ¿no? O sea, ¿no? Infra en D2, D3 o BF y a veces B6. Ok, y acá te pongo un ejemplo. Mira, analizamos este electro. Siempre está bien tomado y ahí vas a ver por la P negativa en OVR. Luego ves el ritmo, es regular, sí. Hay P positiva en D2, sí. P positiva en D3, sí. Y la P es negativa en VR, sí, e isodifásica en V1, sí, hasta ahí va sinusal. Siempre hay una P con una R, sí, todo eso te dice que es ritmo sinusal, ya. Regular, siempre P con R, ¿no? Positiva en D2, D3, negativa en VR, ya. Luego dices el eje, D1, y en VF el eje eh, está hacia abajo, entonces el eje está desviado a la izquierda. Habría que ver por qué, tal vez probablemente hay un bloqueo anterior izquierdo. Y luego ves por caras, siempre analiza el electro por caras. Primero lateral alto, luego inferior. Mira, lateral alto es D1 y AVL. ¿Ves alguna alteración en D1 y AVL? No veo Q, la R está preservada, no ha elevado el ST ya. Pero en AVL yo sí veo que está elevando el ST. Ligero, pero está que eleva. Entonces ya veo una elevación en AVL. Acuérdate. Luego veo cara inferior de 2. El electro le da el morno. Ya vimos cara lateral alta de 1 AVL. Vamos a encontrar super en AVL. Cara inferior de 2 de 3 AVF. Vamos a ver qué hay en cara inferior. Infradesnivel de 2, pero yo no voy a decir es infarto de cara inferior, este infra es un recíproco probablemente, porque ya te encontré un supra en AV. En D3, infra también, y en AVF infra. Entonces quiero que vayas imaginando el vector de isquemia, está que se aleja de la cara inferior de 2, de 3 y AVF, ¿no? Y por eso está que le hace infra a esto. Y está que se acerca a VL, por eso está que le hace supra. ¿Ok? Pero hay que ver si es tronco, qué será, ¿no? Luego que ya vimos eso, nos vamos a VR. El VR está ligeramente suprado, ¿no? Tomando TP, un cuadradito, ¿no? Entonces, cuando AVR está suprado, o yo pienso es tronco o es DA proximal, ¿no? Porque una DA media, que iría hacia acá una DA distal, la distal te eleva el cara inferior, que no ocurre, una DA media no te coge VR, ¿no? Entonces yo digo proximal o tronco, vamos a ver. V1 se eleva, V2, V3, eso se eleva en infarto cara anterior, pero mira, se elevó V1. V1 se eleva cuando es un problema proximal, y eso quiero que veas acá, ¿no? Mira, voy a borrar todo esto para que tú lo tengas claro. Mira,
¿Hacia dónde va cuando es DA proximal? Hacia B2, entonces se eleva V1, V2. En cambio, cuando es DA media no se eleva V1, ¿ya? Y justamente acá está que se eleva V1. Entonces yo ya estoy sospechando que es DA proximal, ¿no? Y podría infradesnivelarse la VL, que impresiona acá, perdón, V6. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Supra de V1, V5, ¿no? Está suprado, no me impresionaba a mí mucho, pero AVL sí, AVR también, y infra de 2 de 3 OVF y V6 parece inflado acá. Entonces, esa mi conclusión es que esto es una DEA proximal, es una DEA proximal. Y así es como tú tienes que interpretar el electrocardiograma, ¿ok? Es así como hay que interpretar el electrocardiograma. ¿Listo? Con este cuadrito, créeme que sale todo. ¿Listo? Muy bien.